Buenos días. A continuación, damos inicio al simposio Infecciones y el Corazón. Tengo el gusto de presentarles a ustedes los moderadores, los coordinadores de este simposio, la doctora Gloria Vergara de Maracaibo, cardióloga experta en estos temas, que fue presidenta del capítulo del Zulia en el pasado y que siempre está colaborando con nuestras actividades de la Sociedad Venezolana de Cardiología. El doctor Martín Velarde, que es el presidente actual del capítulo del Zulia, también muy activo en las actividades docentes de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y el doctor Fernando Rodríguez, que no lo veo todavía, que es el presidente. Allá viene el doctor Fernando Rodríguez, que es el presidente del capítulo Sociedad Venezolana de Cardiología. Para dar inicio al mismo, dejo con ustedes a la doctora Gloria Vergara. Muy buenos días y gracias por participar de este interesante evento de cardiología, lo que es la sociedad y los 70 años. Además de este simposio tan importante sobre infecciones cardiovasculares. A mí me toca presentar a nuestra querida amiga, la doctora Karina González Cartas, que actualmente trabaja en la Clínica Mayo. Ella nos va a hablar lo que todo cardiólogo debe saber sobre las múltiples caras de la cardiomiopatía inflamatoria. La doctora Karina es una cardiólogo egresada de Ascardio, Barquisimeto, profesora asistente de rehabilitación cardiovascular en la Clínica Mayo, en Rochester, Minnesota. Ella es coordinadora del capítulo de rehabilitación de la Sociedad del CIAP y es miembro actual de la directiva de la American College of Cardiology. Con ustedes dejo a nuestra querida doctora Karina, que queremos verla pronto por aquí. Muy buenos días, doctora Susana Blanco, doctor Mendoza, doctor Eliodoro, estimados colegas. Es bien grato para mí participar en el Congreso Aniversario de la Sociedad Venezolana de Cardiología con un tema apasionante: las múltiples caras de la cardiomiopatía inflamatoria, un grave problema de salud pública con aspectos de su fisiopatología, diagnóstico y tratamientos aún desconocidos. La miocarditis se puede definir como una inflamación del miocardio que puede progresar a una cardiomiopatía inflamatoria cuando se asocia a remodelación cardíaca y disfunción debido a una inflamación crónica, no debido a otro mecanismo de lesión, es decir, como isquemia. El siguiente punto que quisiera resaltar es la etiología, que incluye múltiples mecanismos. Entre ellos, la más frecuente es la infecciosa y de ellas la viral, pero tenemos otras como la bacteriana, los hongos, protozoarios, recordar la enfermedad de Chagas y otros parásitos. La autoinmune, lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia, causas inflamatorias como la sarcoidosis, la enfermedad de Kawasaki, enfermedades genéticas y otros como el síndrome hipereosinofílico. También recordar aquellas inducidas por drogas como los antineoplásicos o toxinas como el alcohol y la cocaína. La más frecuente de todas, la viral, afecta con más frecuencia a pacientes jóvenes. Puede tener una presentación que confunde con un infarto del miocardio. En estos pacientes generalmente presentan un dolor torácico, cambios electrocardiográficos, elevación de la troponina, y en la resonancia magnética o en el ecocardiograma generalmente la función ventricular es normal, excluyendo los casos fulminantes. El realce
tardío en estos casos es generalmente subepicárdico, lateral o septal medio. La miocarditis bacteriana, en el contexto de sepsis, puede ser no reconocida o quizás confundirse con una cardiomiopatía de estrés. Vamos a observar disfunción ventricular, elevación de troponina y además se puede apreciar en la pared del miocardio edema, con una función que puede estar normal o anormal. El realce tardío en estos casos tiende a localizarse en el subepicardio o septal medio. La enfermedad de Chagas. Clave el antecedente epidemiológico de esta enfermedad, que con las migraciones se ha expandido a nivel mundial. En ellos es clave la presencia de un aneurisma apical y disfunción del ventrículo izquierdo. En la resonancia, el realce tardío con diferentes patrones subepicárdicos, subendocárdicos, transmural o medial son las características en la resonancia. La enfermedad de Lyme. Esta es una enfermedad producida por la Spiroqueta borrelia burgdorferi, transmitida por la garrapata. Es endémica en Norteamérica y 80 países. Se puede manifestar por bloqueo AB que mejora con la antibiótico-terapia. En estos casos, la función ventricular tiende a ser normal y no se observa realce tardío en la resonancia magnética. La tuberculosis, otra causa etiológica. Se plantea más afectación del epicardio, del pericardio, pero puede producir taquicardia ventricular y muerte súbita. La afectación miocárdica puede dar trastornos de contractilidad o puede ser normal. En la resonancia magnética vamos a observar un realce tardío subepicárdico multifocal que predominantemente tiende a afectar al septo, pero también puede afectar al ventrículo derecho. La sarcoidosis, una enfermedad que por sí tiene múltiples caras. Tenemos un paciente que presenta granulomas, siempre una alta sospecha de sarcoidosis. Y más si esta se asocia a bloqueo auriculoventricular, taquicardia ventricular. En estos pacientes la función ventricular suele ser variable, desde normal hasta severamente comprometida, y en la resonancia podemos observar un realce tardío subepicárdico, también multifocal, pero predominantemente septal. Y puede ser por parches, además dificultando así la biopsia endomiocárdica en estos pacientes. La miocarditis de células gigantes, generalmente de presentación como una miocarditis fulminante y shock cardiogénico. También se observa bloqueo auriculoventricular. La función ventricular en estos pacientes severamente deprimida y tiende a observarse trombos intracardíacos. En la resonancia magnética, realce tardío con patrones múltiples subepicárdico, subendocárdico, transmural y medio. En caso de miocarditis eosinofílica, tiene múltiples causas: colangitis granulomatosa, fibrosis endomiocárdica, cáncer, idiopática, infecciones. Se pueden observar disfunción ventricular leve a moderada y en la resonancia un realce tardío subendocárdico difuso. Se puede observar un trombo apical con el signo de la V, observada en esta imagen. El lupus. Típicamente se observa en mujeres con una relación 9:1 en comparación con los caballeros. Vamos a tener síntomas de disfunción ventricular izquierda y en la resonancia típicamente vamos a observar un realce tardío difuso desde subendocardio a transmural, predominantemente lateral y clave la afectación de los músculos papilares. Actualmente
Con frecuencia hemos observado la miocarditis por vacunación con la vacuna mRNA para COVID-19. Generalmente se observa en pacientes jóvenes, masculinos, con una presentación también parecida a la de un infarto al miocardio, con dolor torácico, cambios electrocardiográficos, elevación de troponina. Antecedentes, días previos, una vacunación contra COVID. En ellos, la función ventricular tiende a ser normal y se va a observar edema de pared y un realce tardío supraepicárdico lateral, medio y apical. Este es un caso cortesía del doctor Allison de la Clínica Mayo, un paciente joven en el cual presentó una miocarditis inducida por cocaína. En la coronariografía, una arteriosclerosis leve, caso muy interesante. En nuestro medio, recordar siempre el contexto epidemiológico. Dengue, Zika, Chagas, chikungunya. Y en la actualidad, un aumento importante de los casos de dengue que tenemos que tener presente. Este es un caso de nuestra serie de pacientes con chikungunya. Aquí podemos observar un paciente de 70 años con chikungunya, que en idioma maconde quiere decir hombre doblado. Podemos observar que este no se puede enderezar por el severo dolor que presenta. En la resonancia podemos observar una disfunción ventricular importante en este paciente. Recordar entonces, en un contexto epidemiológico apropiado, en presencia de fiebre, poliartrite y arritmias, incluyendo la bradicardia, piensen en miocarditis por chikungunya. En esta imagen podemos observar el electrocardiograma de una mujer de 70 años con enfermedad de Chagas e hipertensión arterial. Presenta una función ventricular normal y en el electrocardiograma un bloqueo anterior izquierdo, un bloqueo incompleto de la rama derecha. Presentó COVID. Además, recordar en la actualidad la confluencia de dos enfermedades frecuentes en nuestro medio. Las herramientas diagnósticas en la cardiomiopatía inflamatoria incluyen la historia clínica, que generalmente son pacientes que vamos a observar que presentan palpitaciones, presíncope, dolor torácico y disnea. Además, vamos a contar con los biomarcadores cardíacos, el electrocardiograma, el eco y la resonancia magnética. Eventualmente, donde esté disponible, la biopsia endomiocárdica. Aquí les presento un algoritmo desarrollado en la Clínica Mayo. Propuesto. En pacientes con sospecha de miocarditis aguda, podemos ver que en la figura se muestra cuándo una biopsia tomocárdica debe ser el examen de primera línea y cuándo la resonancia magnética cardíaca debe ser el examen de primera elección. Las imágenes a la izquierda muestran una biopsia guiada por fluoroscopia con evidencia de miocarditis eosinofílica que resalta el valor único de la biopsia. Esta puede determinar el tipo de infiltrado inflamatorio. A la derecha, las imágenes de una resonancia magnética que muestran la extensión de realce tardío de gadolinio y el edema en las secuencias de T2. La ventaja de la resonancia es proporcionar una visión completa del corazón que muestra la extensión y localización del proceso inflamatorio. En conclusión, hemos revisado las múltiples caras de la cardiomiopatía inflamatoria. Mensaje a llevar a casa. Piensen en esta posibilidad con las manifestaciones clínicas mencionadas, en un contexto apropiado,
biomarcadores, ecocardiograma y la importancia de la resonancia magnética tardía. Un diagnóstico precoz ayuda a un tratamiento ajustado y temprano. Por su atención, muchas gracias. Me toca el privilegio de presentar a alguien muy conocido. Solamente la presentación que le voy a hacer a él es que síganlo en las redes sociales, que es muy activo en las redes sociales, en Mencardio. Para, para mí, desde el punto de vista neutro de esa red, me da dolor ver cómo hay seguidores de cientos de miles, alguien que escribe pistoladas y gente con el prestigio de mi querido amigo doctor Iván Mendoza, que no califica pues, en seguidores. Entonces nosotros, los médicos, deberíamos, cuando veamos la página en X del doctor Mencardio, que es Iván Mendoza, seguirlo, porque se nutre uno bárbaramente de la información científica que él nos proporciona. Él, más que nadie, va a hablarnos pues de las arritmias, pues que están con las infecciones del corazón, porque ha presentado trabajos en cualquier parte de Venezuela y en cualquier parte del mundo. Y aún sigue al frente de medicina tropical. También es un apoyo para cualquier médico venezolano para referir pacientes a ese instituto que todavía funciona. Y no solamente es Chagas, sino todas estas enfermedades arritmogénicas. El doctor Iván Mendoza, mi querido amigo, le dejo a usted la palabra. Me encargo. Gracias, doctor Fernando Rodríguez, por su presentación. En los siguientes minutos me voy a referir a un tema que nos apasiona, cuáles son, cómo tratar las arritmias que complican a una infección del corazón, un problema que es frecuente, que ningún médico puede eludir. Entonces, atentos. No tengo conflictos de interés y vamos a comenzar con una presentación de casos. Pero el mensaje, no te pierdas el bosque por los árboles. Van a ver por qué. El caso, una mujer de 88 años con enfermedad de Chagas, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, 28%. Disnea, clase funcional de la New York Heart Association, 3. Palpitaciones y precinco. Llega a la consulta de cardiología tropical y aquí está el electro. Fíjense en el electro que hay varias claves en este electrocardiograma. Primero, al comienzo de 1, de 2, de 3, ausencia de actividad de onda P sinusal. Hay una fibrilación auricular. Los intervalos RR son ligeramente irregulares. Fibrilación auricular. Y el QRS de 1, de 2, de 3, ancho. Morfología de bloqueo de rama izquierda en una paciente con enfermedad de Chagas. Curioso. Ahora miren la derivación B1, B2, B3. Fíjense, como una extrasístole ventricular que cae sobre la onda T, desencadena un episodio de taquicardia ventricular no sostenida. Fíjense que esa taquicardia ventricular tiene una morfología del ventrículo izquierdo, de la punta del ventrículo izquierdo, del aneurisma que tiene esta paciente en la punta del ventrículo izquierdo. Pero el QRS que hace en B3, V3, fíjense cómo el QRS, la punta, se tuerce de arriba hacia abajo. Una torsada de Poix, pensarán muchos aquí. Se trata entonces de una taquicardia tipo torsada de Poix. Pues es una pseudotorsada, porque lo que ocurre es que está tomando el electrocardiograma en forma automática y cambia la derivación B1, B2, B3 por la B3 la cambia por B6. Entonces simula como si la punta del QRS se tuerce, pero es la misma morfología del bloqueo de rama izquierda.
¿Qué vamos a hacer con esta paciente? ¿Cómo la vamos a tratar? Bueno, tiene varios mensajes y enseñanzas. Primero, la fibrilación auricular, que uno piensa que no es una arritmia muy frecuente en la enfermedad de Chagas. Está reportada del 4 al 12% en la fase crónica y 3% en la fase aguda de la enfermedad de Chagas con transmisión oral. Es un marcador de mal pronóstico. Si usted ve a un paciente con enfermedad de Chagas y fibrilación auricular, tiene muy mal pronóstico. Ya, por supuesto, alto riesgo de embolismo por la fibrilación y por la enfermedad de Chagas. Nuevos marcadores de alto riesgo en la enfermedad de Chagas. Siempre estamos buscando cómo predecir quién se va a morir de un paciente con enfermedad de Chagas. Vean en los nuevos marcadores. Primero, fibrilación auricular. Segundo, bloqueo rama izquierda. Sabemos que el trastorno de conducción frecuente es bloqueo de rama derecha y bloqueo de la subdivisión anterior. Pero si aparece bloqueo de rama izquierda, ese paciente tiene muy mal pronóstico. Generalmente está asociado con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Cuando hay bloqueo completo, zonas eléctricamente inactivables. Es conocido los marcadores de riesgo de RASI y colaboradores, que son los más usados. Los factores de riesgo para predecir que muerte son la clase funcional New York Heart 3 o 4. Cardiomegalia en la radiografía, 5 puntos y 5 puntos. Lleva nuestra paciente. Trastorno de la contractilidad que pueden ser globales o cementarios. 3 puntos que lleva nuestra paciente, ya va por 13. Taquicardia ventricular no sostenida en un Holter. Esto fue en el electro, pero lleva otros puntos. 16. El QRS no llega a un cuadrito grande, bajo voltaje. Lleva 3. 19. Y bueno, el otro factor de riesgo si no lo tiene, que es sexo masculino. Está entre 12 y 20%. Altísimo riesgo de muerte súbita. Esta paciente la referimos para tratamiento hospitalario. Lamentablemente, como ocurre a veces, no había disponibilidad de hospitalización. Se fue para su casa con lo mejor que podía dársele de los 4 magníficos, que no lo podía recibir los 4. Y después, a los días, recibimos una llamada de la familia que murió súbitamente en la noche. ¿Cómo hubiéramos podido salvar a esta paciente? ¿Con qué tratamiento? Hay discusión. Esta paciente tiene indicación de un desfibrilador resincronizador. Otros critican a los 88 años. Le vamos a colocar un desfibrilador a esta paciente. Tenía la cabeza muy bien. Estaba orientada en tiempo y espacio. ¿Y qué disponibilidad hay de desfibrilador resincronizador en una paciente que no tiene una posibilidad económica de adquirirlo? Es difícil en nuestro medio el tratamiento de estos pacientes. ¿Cómo le vas a dar beta bloqueante si la frecuencia cardíaca era más bien baja? ¿Cómo le vas a dar empaglifosina o dapaglifosina con los costos a una paciente de esa situación económica? ¿Qué le puede dar espironolactona? Furosemida. ¿A dónde vamos a llegar con eso? Se comió este live, no sé por qué sale. Bueno. Se puede ver el electro. Es que aquí en la pantalla, bueno. Este es otro caso. Este es un hombre de 60 años que tiene enfermedad coronaria estable. Había tenido angioplastia y estaba estable en su enfermedad coronaria y le da COVID, fiebre, diarrea y se siente muy mal con palpitaciones, taquicardia y llega a la emergencia de una clínica privada donde atendemos. Entonces vean 7 alteraciones que tienen en ese electrocardiograma. Primero, que llama la atención, él tiene un bloqueo incompleto, un bloqueo de la rama derecha con el eje a la izquierda. Segundo, tiene trasístoles ventriculares. Tercero, miren en la parte del medio, ABR, ABL, ABF, una salva de taquicardia auricular, que por las características de la taquicardia se sabe que es una taquicardia ectópica.
¿Por qué es una taquicardia auricular ectópica? Porque tiene dos cosas, calentamiento y enfriamiento. ¿Qué quiere decir calentamiento? Que los PP se aceleran al comienzo, enfriamiento que los PP disminuyen al final. Ese es típico, exclusivo de la taquicardia auricular ectópica. No van a decir que es un mecanismo de retraso por un doble vía nodal u otro tipo de taquicardia supraventricular. Y las extrasístoles ventriculares que tienen son anchas, monstruosas. ¿Cómo vamos a tratar a este paciente que está en la emergencia con el potasio en 3, con diarrea, fiebre? ¿Qué antiarrítmicos le van a dar? ¿Cómo vamos a tratar estas diferentes arritmias que tiene? Pues le voy a decir, recuerden, no pierdan el bosque por ver un árbol. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Se le dio hidratación, antipiréticos, un poquito de potasio y se le quitó todo. No hubo necesidad de darle antiarrítmico. Entonces, siempre traten la causa, ese es el mensaje. Siempre traten la causa, no se vuelvan locos metiéndole amiodarona a este paciente. Traten, hidrátenlo, corrijan el trastorno electrolítico. Ahora me voy a referir a las bradiarritmias. Un caballo de Troya en la época de la COVID-19, ese fue un tema que Iván Mendoza Brito presentó en el American College of Cardiology de nuestro grupo. Caballo de Troya es una calma aparente antes de la tempestad. Un paciente que llega con una bradicardia y después de la bradicardia es que comienzan las manifestaciones clínicas para sospechar COVID. Se diagnostica y se confirma. Esto lo publicamos en el año 71, la bradicardia sinusal como manifestación inicial del COVID-19. Comienza con una bradicardia y después tienen su COVID. Recuerden que la frecuencia la frecuencia que se ve en la mayoría de los pacientes con COVID es más bien taquicardia, pero esta es una bradicardia. Y también lo publicamos en niños con la doctora Mateo, que debe estar aquí. La doctora Mateo está aquí. Ya está, sí. Y el grupo de la Policlínica Metropolitana son niños con síndrome multisistémico inflamatorio que presentan bradicardia, todo lo contrario de lo que uno piensa. Bradicardia como manifestación inicial. Fue muy bien caracterizado y tratado esos grupos, ninguno llegó a shock cardiogénico, ninguno tuvo insuficiencia cardíaca y evolucionaron favorablemente, recibieron esteroides, recibieron gamma-globulina, algunos de ellos, aspirina. Otra causa de bradicardia que también fuimos los primeros que la reportamos, los bloqueos AB en pacientes con COVID-19. Nuestro grupo de trabajo que incluye a la doctora Susana Blanco, que está aquí, a la doctora Francesca Miticho, que debe estar aquí. Francesca, ¿dónde estás? No sé. Ah, bueno, bueno, fíjense, estos son pacientes con bloqueo AB como complicación del COVID y le determinamos las variaciones, si estaba vacunado o si no estaba vacunado. Los vacunados completos tienen menos bloqueo AB, riesgo de desarrollar bloqueo AB que los que no están vacunados. Los que están vacunados intermedio, una sola dosis, tenían riesgo medio. Estos bloqueos AB en el 40% pueden revertirse. Usted le da tratamiento con esteroides, colchicina y se revierte el bloqueo AB. El 60% no revierte y necesitan un marcapaso. Este es un trazado de un paciente con bloqueo AB que se recupera con conducción 1 a 1. Este paciente también con COVID, que tiene taquicardia ventricular y un bloqueo AB completo, tratamiento con esteroides y recupera conducción 1 a 1. Este paciente con bloqueo AB completo, este es de Iván Mendoza Brito, COVID, y se le implantó porque no se recuperaba un marcapaso micra, que corrigió el bloqueo. Dice, la estimulación como el QRS estimulado es estrecho más bien.
Así que muchas veces en el COVID, incluso con el Omicron, una bradiarritmia, lo que es el caballo de Troya, recibe al paciente con una bradiarritmia no muy severa, y lo que viene detrás es lo que hay que estar pendiente. El dengue. Esta es una paciente nuestra que trabaja con nosotros, que le dio dengue. Esto fue al día siguiente de comenzar la fiebre alta, fue confirmado por PCR el dengue, y que hizo un presíncope. Arriba está el electrocardiograma. Cuando esta paciente es controlada por hipertensión arterial, tenía un electrocardiograma reciente normal. Cuando llega la paciente a la emergencia y la hospitalizamos, tenía una frecuencia de 34 por minuto, presíncope, 39 de fiebre. ¿Cómo la vamos a tratar? ¿Qué le vamos a dar? Atropina, le vamos a poner un marcapaso temporal. ¿Cómo tratar a esta paciente? Bueno, esta paciente la tratamos con hidratación, antipirético, y toleró la bradicardia. Hacíamos electro todos los días. La bradicardia le duró 14 días. Iba recuperando poco a poco su frecuencia cardíaca. Al día 14 estaba con la frecuencia cardíaca normal. Recuperó la presión arterial porque ella es hipertensa. Hubo que suspender los antihipertensivos. Estaba hipotensa más bien y recuperó su presión también alrededor del día 14. Estos son los virus que dan bradicardia. Atentos para que lo tengan presente. El dengue, el chikungunya, 30% de los casos de chikungunya dan bradicardia. El COVID-19 que puede darlo. La influenza y la fiebre amarilla. No sé si está la doctora Eliru Roja aquí. Eliru, también ella ha visto muchos casos con dengue, con COVID-19, con bradicardia y un caso de fiebre amarilla es de los pocos casos que se le ha hecho Holter a un paciente con fiebre amarilla y documentado la bradicardia. Paciente con fibrilación auricular y COVID, ambulatorio. Paciente que tenía un COVID no severo, tratado ambulatorio. Ustedes saben que la fibrilación auricular en el COVID hospitalizado es un marcador de riesgo. Duplica la mortalidad, 2 veces más mortalidad. Bueno, esto fue presentado en el Congreso de la CIAC este año, este trabajo, donde participó también el mismo grupo. La autora del IRU aportó 20 pacientes con estas características. Y estos pacientes fueron tratados ambulatorios de acuerdo al siguiente protocolo. Si estaban hemodinámicamente inestables, se hospitalizaban. Fueron 2 pacientes de todo un grupo de 37. Los demás toleraban tratamiento ambulatorio. Primero, control de la frecuencia, casi todos con beta bloqueantes. En 6 casos, digoxina, junto con el beta bloqueante. Si a las 24 horas seguía con fibrilación, se le dio antiarrítmico. Contrario a muchas guías, se le dio amiodarona. Muchos médicos ahora dicen no se debe amiodarona. Para los casos agudos, infección aguda, la amiodarona es muy buena, porque estos son casos que revierten y como es una causa inflamatoria, desaparece la fibrilación auricular. No tiene que estarlo tratando a largo plazo. Amiodarona, todos anticoagulantes para evitar una trombosis, un coágulo en estos pacientes con COVID, ninguno lo presentó. Y el electrocardiograma de la muerte súbita para finalizar. Un niño de 5 años de Caracas con fiebre resultó ser, para hacer el cuento corto, una enfermedad de Chagas por transmisión oral, jugo de guayaba contaminado con Trypanosoma cruzi. Este electro se le hizo de un puesto de salud que no había para atender, sino el electrocardiograma muestra una taquicardia ventricular en este niño. Fue trasladado a otro centro, mientras en el traslado murió, muerte súbita. Bueno, con esto hemos revisado rápidamente el problema de las arritmias en pacientes con infecciones. Recuerden, siempre averigüen la causa para el tratamiento más apropiado. Muchas gracias. Bueno, excelente presentación, doctor Mendoza. De verdad que además los electros están espectaculares, ¿no?
Me llama la atención, fiebre y el paciente con bradicardia, ¿no? Tenemos que estar pendientes de eso. Bueno, seguimos con el simposio. Esta vez me toca presentar un amigo, una primera vez que lo presento, el doctor Ramón Aguilar, quien es médico cardiólogo clínico, docente de posgrado de la Universidad Lisandro Alvarado de Barquisimeto, Estado Lara, director del grupo de trabajo de algo importante que deben tener todos los posgrados, que deberían tener todos los posgrados. Si hay monitores de posgrado aquí, corazón y deporte. Vamos a decir, con el nuevo currículum agregamos eso. En Ascardio, Barquisimeto. Él nos va a hablar de regreso a la actividad física y restricciones después de la infección viral. Un tema muy importante e interesante. Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que antes de decidir a quién prescribir y a quién restringir actividad física, damos una miradita hacia atrás. ¿Con quién estamos enfrentando? Esa es la idea de la revisión. Del contenido, entonces, vamos a conversar algo sobre fisión mitocondrial, cómo se elige el paciente que se reintegra o no, qué dicen las guías sobre deporte e infecciones, organizamos un poco el conocimiento de los patógenos, luego, qué nos dicen los exámenes a los clínicos, la paradoja del ejercicio, si se da ejercicio extremo o no, y por último, las conclusiones. Este es el sustrato. Para mantenernos activos, en la mitocondria ocurre fisión y fragmentación hasta un límite. Resulta que el mismo mecanismo toman los virus para perpetuarse y hacer daño. Cuando vamos a seleccionar a quién vamos a darle reitero actividad física, tenemos que en el escenario clínico, si hay sospecha de infección aguda, si es intensa o es leve, si hay afectación sistémica o es gastrointestinal o es de la vía aérea, porque la sintomatología puede ser ligera, ser intensa. Luego iríamos, si planteamos que hay la posibilidad de una afección miocárdica o miopericárdica, si hay datos clínicos, si hay datos eléctricos, si hay datos de imágenes y si es necesario hacer pruebas más especiales. Y este es el tipo de daño, a su derecha tiene el tipo de daño que nos hacen los patógenos. Van al endotelio, van al miocito, van a la mitocondria. ¿Con qué nos apoyamos los clínicos? Tenemos la sintomatología, más frecuente es dolor torácico en el caso de la infección miopericárdica, y la fiebre y el dolor. Los clínicos tenemos entonces lo clásico que nos enseñan, el frote pericárdico en 2 tiempos y la elevación de troponina por laboratorio. Y en el electro, lo que conocemos, las alteraciones del ST, la T, extracitoles, arritmias, trastornos de conducción nuevos. El Holter nos aporta arritmias nuevas, extracitolias nuevas, taquicardias. Y en el eco transtorácico, en el caso de afectación miopericárdica, hay compromiso de la función sistólica, aumento de los diámetros, el strain, que sería el dato nuevo, y lo que nos interesa es gradar la magnitud de la afección, si es leve, si es moderada o si es severa. Y esto es como se grada, como consideramos que es leve si es asintomática, pero hay la clínica como tal. En la clase 2 hay toque de estado general y se puede considerar la hospitalización. Y en el caso 3 hay sintomatología severa y el paciente necesita ir a hospitalización. Para entonces nos guiamos con el tamizado que les conversaba. La recomendación que nos dan las guías para un atleta que tiene el diagnóstico instalado de pericarditis es que no deben participar en ningún evento mientras tengan su fase aguda y que se supone que el regreso a su actividad sería 3 a 6 meses después si no hay evidencia de ningún tipo de alteración. 3 meses es un buen tiempo para decidir que se solventó el proceso viral agudo y que si usted lo examina con todas sus herramientas, puede decir con toda propiedad vaya. En el caso de la presencia de derrame pericárdico pequeño, en el eco y en la resonancia, no se debe considerar a un paciente asintomático con diagnóstico de pericarditis. Es un hecho muy frecuente que veamos diagnósticos de afección pericárdica o afección miopericárdica solamente por una banda brillante en el pericardio, y eso no está bien. Se le está suministrando esteroides
por 21 días a un paciente que no tuvo ni clínica ni tiene evidencia de afección miopericárdica. Para un paciente que está afectado, se le recomienda el reinicio al ejercicio una vez que haya recuperado absolutamente todos los síntomas y que se hizo el escaneo con todos los métodos que sería electro, eco, Holter, eco de esfuerzo, prueba de esfuerzo e inclusive resonancia si lo exige el paciente. Que el reintegro total sería entonces 3 a 6 meses. La controversia vendría en función a cuánto ejercicio se le va a presentar al atleta o a la persona. Sería la sugerencia de leve a moderado. Y por último sería la supresión absoluta de actividad a todo paciente que tenga disfunción ventricular. Ya la mostró Iván y Karina, donde no solamente es COVID que está haciendo afección pericardio, tenemos todos estos virus y a su vez los 4 que aportamos desde el área tropical, chikungunya, Chagas, dengue y Zika. La miocarditis como tal tendría una muy amplia expresión. Entonces tenemos miocarditis simple, síndrome inflamatorio que habló Karina, miocarditis oculta, miocardiopatía inflamatoria, pericarditis persistente, recidivante, oculta. Esta miocarditis oculta sería aquella que no se precisa, no se detecta y que tiene en el hallazgo del examen clínico nada, en el electro muy poco, en el eco algunos datos y en la resonancia sí aparece. Esta miocarditis paucisintomática la tomé de un grupo italiano, utilizada entonces como una expresión para muy pocos síntomas, tan pocos síntomas que pasa desapercibida. Pero entonces, si pasa desapercibida, no le hago las pruebas, no le hago los tests, no la investigo, no la grado, no lo registro. Y estaría involucrada ella en las muertes que se incrementaron en este grupo de pacientes que estaban seleccionados para el ejército norteamericano. ¿Cuál es la variedad de hallazgos que tienen el eco, la miopericarditis? Como es una diversidad clínica, usted tiene una diversidad de expresiones. Vemos que hay clásicamente volúmenes aumentados, la fracción de eyección puede estar normal o permitida, trastorno de contractilidad, el edema es un marcador duro de afección aguda, pero que se ve poco, y la fracción de eyección. Lo nuevo, el strain ventricular, y lo más nuevo, el strain de abrigo. El strain global comprometido es un dato de afectación. La prueba de fuerza nos identifica a los pacientes que tienen miocarditis del grupo proarritmogénico. Entonces tenemos una miocarditis que se acompaña de arritmia y una miocarditis que no lleva arritmias. Pero cuando se le hacemos prueba de esfuerzo, conseguimos que los proarritmogénicos dan muchas más arritmias. Que puedo tener pacientes del grupo que supuestamente es una miocarditis no arritmogénica que también presentan arritmias de la prueba de esfuerzo. Y ambos tienen en el seguimiento mayor compromiso. En el caso del monitoreo del ritmo, observen que si lo monitoreo con un dispositivo implantable y si le hago un monitoreo de un Holter de 24 horas, con el Holter de 24 horas dejo de precisar arritmias ventriculares complejas. La sugerencia, si no tenemos Holter implantable, le hacemos un Holter de larga duración. Caso de miocarditis, tenemos caso de strain, la caracterización de este grupo de pacientes. Miocarditis llevó aumento de diámetro, edema pericárdico, fracción deprimida y deterioro de estrella. En el caso de resonancia, la fibrosis cardíaca nos da una idea del compromiso y nos puede dar a futuro su reintegro. Y el punto de la pregunta es si condiciona arritmia. Sí, la fibrosis condiciona arritmia y la fibrosis nos puede dar
ir de la mano de la función y de la recuperación de la función. En los casos en donde hay más cicatrices por resonancia, hay más disfunción y hay más compromiso del estrés longitudinal global. ¿Cuál es la controversia? Si los pacientes se les da al reintegro ejercicio leve a moderada, porque se suponía que el ejercicio extremo era preparatorio para infecciones respiratorias de vía aérea superior. Ese era el punto. Entonces le daban entrenamiento leve a moderado y aguardaban para hacer entrenamiento más intenso. La pregunta es si los virus y el ejercicio son amigos o enemigos. Y vemos cómo durante la actividad física, por el contrario, el sistema inmune se va condicionando para una mejor respuesta, lo que hace poner en duda entonces que sea no apropiado llevar al atleta a un ejercicio de más intensidad. Esta teoría de la ventana abierta, bajo este grupo de trabajo, entonces, no es tan cierta. La ventana abierta es que el ejercicio de alta intensidad nos pondría como una especie de curva en J, en donde sin ejercicio y mucho ejercicio no es prudente. Este es un caso nuestro de un paciente triatlonista, se vacuna de COVID, compite para una selección de un mundial, compite con síntomas de vía respiratoria y su único dato cuando regresó a Venezuela es que tenía, cuando cargaba a su niño, después de venir a hacer ejercicio, cierta taquicardia. Se le hizo todo el estudio y este es su strain. Ahí está. Su strain longitudinal, turbinal normal, el Holter del ritmo normal, la prueba de esfuerzo normal, la resonancia normal. Fue a su competencia sin ningún problema. La resonancia nos está cambiando el algoritmo. Esta resonancia nos permite captar miocarditis asintomática. Sube el número de pacientes que sufrieron una miocarditis de pocos síntomas o pausis sintomática a unas 7.4 veces más. 7.4 veces más pacientes detectados con afección miocárdica. Y este es el algoritmo utilizando resonancia para decidir quién va a casa o quién se hospitaliza. Paciente sintomático inestable se ingresa. Paciente sintomático con pocos síntomas, sin compromiso de función sistólica, se puede manejar ambulatoriamente. Con compromiso, tiene que hospitalizarse. Y el paciente asintomático, entonces seguirá el algoritmo para que tenga cambio eléctrico, cambio en la prueba de esfuerzo, cambio en el Holter y decidir entonces a qué grupo va. En conclusión, el uso de strain longitudinal como predictor de falla ventricular y arritmogenicidad, hay que hacer strain a los pacientes ventricular. La infección aguda es reposo. La sospecha de miopericarditis se necesita hacerle todos los tests para precisar qué grupo de pacientes estamos hablando. Y la caracterización y gradación de la afección miopericárdica nos permite decir si es leve, moderada o severa y no hacer diagnóstico de afección miopericárdica solo porque tengan aumento del brillo. Hay que entonces individualizar al paciente y hacer buena cardiología. Lo estamos invitando a las jornadas de Ascardio, 24 y 2025, preparándonos para el aniversario número 50 en el 26. Gracias por escucharme. Buen día. Excelente, como siempre, Ramón. Aquí vemos que desde el sencillo electrocardiograma y económico hasta la resonancia moderna más compleja y más costosa, ve lo importante que es. Bueno, vamos al último tema de este simposio, un tema muy interesante. Fíjense el nombre: identificación y predicción del riesgo de muerte y eventos cardiovasculares utilizando el electrocardiograma con inteligencia artificial. Muy en boga. Nos lo va a dar el doctor José Medina Hinojosa, quien es internista, PhD en investigación, profesor de medicina en la Clínica Mayo, fellow de cardiología en la Universidad de Emory
y premio reciente, actual como investigador joven de la Sociedad Europea de Cardiología. Adelante, José. A ver si Ariadna lo tiene. Bien. Y a Ira y a todos mis otros amigos que me invitaron a dar esta charla. Hoy yo voy a hablar un poco de prevención de eventos cardiovasculares, las nuevas guías y cómo podemos incorporar el uso de inteligencia artificial. Realmente no tengo conflicto de interés. La Mayo Clinic dio la mayoría de los fondos necesarios para los estudios que voy a estar describiendo hoy. Y bueno, empecemos hablando de la herramienta de cohorte agrupado, el pool cohort, que es la calculadora de ASBD o enfermedad aterosclerótica, infarto y eventos cerebrovasculares, que la mayoría de nosotros debería tener en sus celulares y usar a diario con nuestros pacientes cuando tratamos de decidir bastante de las medidas preventivas de medidas de prevención primaria en nuestra oficina. Esto fue derivado en el 2013, utilizando muchos estudios, muchas cohortes de la era prestatinas en, en Estados Unidos y que tuvo bastante controversia y muchas validaciones externas donde decían, bueno, funciona, no funciona, es suficiente, no es suficiente, pero al final pasaron casi 10 años y después de casi 2 revisiones, incorporaciones a las guías de hipertensión, las guías de lípidos y realmente todas las guías de prevención primaria, nos dijo, bueno, esto es lo que vamos a utilizar por ahora y fue lo que se utilizó por muchos años. Para la prevención y para la estratificación de riesgo cardiovascular en nuestra oficina. Un metaanálisis del año 2019 nos dice que, bueno, que sí, no es tan perfecta la calibración en hombres y en mujeres, tenemos algo de error, pero la estadística C o la statistic está cerca del 0,75 cuando predecimos en eventos cardiovasculares en tanto en hombres como en mujeres, lo cual no es perfecto, que sería 100, pero sí es lo mejor que podemos hacer con algo tan simple. Em, Nosotros hicimos otra vez una validación. Cuando vimos estos números, tomamos un gran número de personas a través del estudio epidemiológico de Rochester, donde donde podemos colectar información a través de los años de la clínica Mayo y múltiples hospitales, clínicas que están alrededor del área del sureste de Minnesota. Y es un estudio muy bueno de que se ha utilizado y citado en muchísimas de las estadísticas, tanto cardiovasculares y de otras enfermedades. En el mundo y que nos ayuda a entender muy bien qué es lo que pasa cuando tratamos de aplicar guías o estudios o determinantes o predictores en el mundo real, fuera de lo que sería un estudio de cohorte como lo que se desarrolló la Pool Cohort. Esto realmente nos dice cómo funciona aquí en el mundo real, independientemente del acceso o no que podamos tener. Entonces, para eso nosotros tomamos pacientes desde alrededor del año 2000, entre 98 y 2000, identificamos con el estudio epidemiológico de Rochester y tratamos de hacer una validación externa de esta herramienta a ver qué tal funcionaba, a ver si los números eran tan buenos. Unos años después de bastante trabajo, logramos publicar este estudio en la revista Jack, donde demostramos dos cosas. Uno, que cuando tomamos población real, es decir, pacientes que van a la atención primaria, 54% mujeres, de edad media alrededor de 48 años, que estaban simplemente yendo a la clínica, a las clínicas ya sea para estratificación de riesgo o su atención primaria, y se les aplicó la pulpo o la calculadora de ASBD. Y realmente lo que nosotros pudimos determinar aquí, dos cosas, como les dije. Uno, la calculadora funciona como se pretende que debe usar y tiene más o menos el mismo riesgo que en el mundo real que comparado a tanto las derivaciones como a la mayoría de las validaciones externas. La otra cosa muy importante, que es una de las cosas que les invito a que se lleven a casa, es que
nosotros incorporamos a nuestro análisis el uso de estatinas, a ver si funcionaba o no el riesgo predicho, ese riesgo predicho, em, ya cuando el paciente estaba en estatinas y si ese número que estábamos obteniendo no funcionaba de algo, y la realidad es que sí, no afecta la calibración de la calculadora. Y lo otro que hicimos fue que incluimos pacientes con valores fuera del rango de la calculadora. Por ejemplo, ellos tenían la presión sistólica mayor de 200 o menor de 90, o tenían el colesterol mayor de 320 o el HDL mayor de 100, que son los números que se utilizan, o inclusive si teníamos un paciente mayor de 79 años, de 85, y cuando llevamos esos números a los rangos de la calculadora, en ese paciente nos dimos cuenta de que también la calculadora funciona con las limitantes que van a tener. Funciona y bien, pero no tan bien. Otros estudios que hemos hecho también demuestran que en pacientes que ya les dio infarto o evento cardiovascular a 10 años, cuando vemos 10 años atrás, cuando se supone que se debió calcular su riesgo cardiovascular, vemos dos cosas muy importantes. Uno, que en los hombres la discrepancia no es tan mala, pero que en las mujeres jóvenes es terrible y que la mayoría de ellas van a ser consideradas de muy bajo riesgo cuando realmente si tuvieron su infarto. Lo mismo o lo opuesto ocurre en los hombres mayores, donde todos ellos son considerados alto riesgo, y las mujeres mayores de 65 tienden a tener una alta discrepancia también, pero son consideradas mayor, más que todo a elevado. No obstante, ahí en este estudio nos dimos cuenta de que esas mujeres tenían menos probabilidades de tener salud cardiovascular ideal, lo cual es importante porque no están totalmente incluidas estas variables en la calculadora de riesgo. Un estudio del cual estoy bastante emocionado, es uno que presentó mi hermana, la doctora Betsy Medina, en el ACC de este año, donde ella hizo un estudio de casos controles y tomó mujeres en esta misma población de Minnesota que tuvieron infartos antes de los 55 años y trató de entender y controles que no tuvieron infarto, y ella trató de entender cuáles eran los determinantes de esos infartos, y nos dimos cuenta que las mujeres de mediana edad tienen tasas significativamente más bajas de factores ideales de salud cardiovascular. Es decir, fuman más de lo que deberían, que sería nada, son más obesas, no son físicamente activas, tienen mala dieta, el colesterol no está en los números adecuados, la tensión arterial no está controlada y tienen significantes niveles de disglicemia. Entonces, el resumen, en los primeros minutos de esta conversación, lo que les digo es que la calculadora sirve, pero ¿qué podemos hacer para mejorar? Bueno, la Sociedad Americana del Corazón y el American College of Cardiology hicieron durante los últimos años una labor astronómica para mejorar esta ecuación, entendiendo que había muchas limitantes, que tardó bastante en llevarla a la oficina, ya que la implementación de esto tardó un poco de tiempo, pero en el 2023 fue un año muy emocionante, sobre todo para la prevención cardiovascular, porque obtuvimos las ecuaciones PREVENT. ¿Qué cambió en PREVENT y por qué justificaba el uso de las calculadoras PREVENT? Primero, el cambio de los determinantes o cómo veíamos los factores de riesgo cardiovasculares. Las personas se están volviendo más obesas, está aumentando los niveles de prediabetes y de diabetes tipo 2, está habiendo una reducción en las tasas de fumadores, lo cual es genial. Muchas de las campañas que tienen décadas implementándose alrededor del mundo por fin están teniendo efecto. También la parte económica también es un problema que probablemente, gracias a Dios, esté en esa parte ayudando, en otras partes no tanto. Y que gracias a muchos otros factores, sobre todo medicinas, y que entendemos un poquito más las enfermedades, la expectativa de vida está aumentando. Entonces había que cambiar un poco el paradigma de predicción. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa cambió? Hay un aumento significativo en la insuficiencia cardíaca como proporción importante de riesgo cardiovascular o de evento cardiovascular, no necesitando enfocarnos en solamente en infarto o enfermedad cerebrovascular. Hay una baja, disminuyen los números de infarto tipo 1 y que aumentó el riesgo de
enfermedad cerebrovascular. Entonces, como cambió el tipo, los determinantes y los eventos que nosotros estamos tratando de prevenir, justifica muchísimo que tengamos unas nuevas guías. Otra cosa es medicinas preventivas. Estamos logrando que nuestros pacientes, cuando deban estar, están en estatinas, está siendo mucho más aceptada y mucho más tolerada. Pero a la vez tenemos las nuevas drogas o de New Kids on the Block, como le llamamos nosotros, que son medicinas como los inhibidores de las SGLT2, los agonistas de los receptores de la GLP-1, que están cambiando realmente cómo manejamos la insuficiencia cardíaca, la diabetes y sobre todo la obesidad, y es algo muy, muy importante. Y eso nos está llevando a que nos enfoquemos ahora en el eje cardiorrenal metabólico. Estamos evolucionando de lo que llamamos el síndrome metabólico al síndrome cardiorrenal metabólico, entendiendo que hay los determinantes de la salud cardiovascular son distintos. Todavía no estamos haciendo un buen trabajo, o nuestros pacientes no están haciendo un buen trabajo en mejorar su riesgo, y que a la vez hay una conexión entre el corazón, el riñón, la diabetes, la obesidad, y que tenemos nuevas medicinas que realmente van directamente a este eje y nos van a ayudar a mejorar la salud cardiovascular y los eventos que nuestros pacientes sostienen. Esto se llevó a una sinopsis, y lo importante es entender qué es una sinopsis, porque la evidencia para incorporar el síndrome cardiorrenal metabólico a nuestra práctica diaria es excesiva, y por eso el AHA sacó en Circulation en noviembre del 2023, además de las guías de Prevent, sacó esta guía donde nos dice, bueno, ahora vamos a tener que incorporar y entender un poquito cómo prevenir los eventos cardiovasculares incorporando el eje renal a lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo evoluciona esto? Antes el síndrome metabólico estaba basado en hipertensión, dislipidemia, diabetes y obesidad central. Y ahora evolucionamos allá e incorporamos la deposición de grasa en el hígado como un factor importante, que todos estos combinados y la obesidad a la vez. Y estos dos combinados llevan a inflamación, estrés oxidativo, resistencia a la insulina y disfunción vascular. A la vez, ellos afectan nuestra filtración glomerular, que lleva a glomerulosclerosis, a fibrosis turbointersticial y a enfermedad renal crónica. A su vez, la consecuencia sería albuminuria, proteinuria y enfermedad ósea. Este axis que vemos aquí lleva a activación neurohumoral, a expansión del volumen de nuestro plasma, y todos estos factores resultan a la vez en aterosclerosis, remodelado miocárdico, fibrosis y disfunción cardíaca. Y por esto es que la Sociedad Americana del Corazón reconoce este síndrome, incorpora el riñón a lo que entendemos como patogénesis importante de la enfermedad coronaria, y por eso vamos a tener que cambiar cómo estratificamos a nuestros pacientes. Algo muy, muy importante, un análisis que hicimos de la misma data de Rochester Epidemiology Project, donde tratamos de ver cómo estaba funcionando la predicción de eventos cardiovasculares. Y el resumen de esta lámina es que, independientemente de los factores, el nivel de enfermedad renal, el paciente, la calculadora de riesgo del pulpo no estaba funcionando tan bien en pacientes con enfermedad crónica. Entonces, muy, muy importante con lo que vimos nuestra data en ese momento, de cómo debemos incorporar estas medidas, o justificando incorporar estas medidas a nuestros cálculos. Entonces, ¿cuál es el espectro de riesgo absoluto de la enfermedad cardiovascular a través de las etapas del síndrome cardiorrenal metabólico? Importante entender aquí que la gente considerada que está en etapa 0 es cuando no tiene factores de riesgo de ningún tipo, es decir, tomamos los Life Simple Aids, o esos factores que vamos a ver en un momento, optimizamos el riesgo cardiovascular y realmente la persona es considerada que no está en riesgo, pero en vigilancia, ¿ok? La etapa 1
estamos hablando de adiposidad excesiva o disfuncional, referido a la distribución funcional anormal de la grasa corporal. A pesar de que se incluye el índice de masa corporal aquí como la medida que todavía se recomienda, hay que entender que podemos medir la grasa corporal en la oficina o hay la posibilidad, la distribución de la grasa con la obesidad central, el tamaño del cuello o el tamaño del brazo. La etapa 2, ya ahí empieza a volverse el paciente también en riesgo intermedio, considerado un riesgo intermedio de enfermedad cardiovascular en la etapa 2 de el síndrome cardiorrenal metabólico. Y ahí es cuando empezamos a tener los factores de riesgo más elevados de lo que queremos. Y la etapa 3, todo el mundo es considerado en alto riesgo, que es enfermedad cardiovascular subclínica o equivalentes de riesgo de enfermedad subclínica. Entonces, ¿cómo debemos incorporar esto? Primero, vamos a hacer una pesquisa de los factores de riesgo de la enfermedad cardiorrenal metabólica y vamos a medir los Life Simple 8 o los simples 8 de la enfermedad cardiovascular, que son dieta adecuada, actividad física, duración del sueño, que es el 8 que se agregó hace poco, duración y calidad. Exposición a nicotina, no solo de cigarros, sino de vapeo, y exposición secundaria. Obesidad, índice de masa corporal o las otras medidas que hablamos, la tensión arterial, los lípidos y el azúcar. Además, debemos considerar algunos exámenes adicionales, ya sea la hemoglobina glicosilada o la hemoglobina en orina. ¿Cómo hacemos? Ese es el screening que vamos a hacer. Luego, ¿cómo vamos a evaluar el riesgo? Entre las pacientes de 30 a 79 años, podemos calcular ahora con la Prevent Score dos números de riesgo. El primero es el riesgo a 10 años y el segundo es el riesgo a 30 años. Es otra actualización que tenemos y ahora es recomendado como parte de la guía. La Pulcogo nos daba un factor a 30 años, pero que realmente no se incorporaba, no se recomendaba su utilización. Ahora, lo nuevo que hay aquí también es que además de predecir infarto y evento cerebrovascular, estamos también prediciendo insuficiencia cardíaca, porque hablamos del aumento de la importancia de la insuficiencia cardíaca como evento que tenemos que tratar de predecir. Y siempre vamos a personalizar y reclasificar según el factor de riesgo que la persona tenga, y para eso nos tenemos que ir a las guías del 2019 que vamos a hablar un poquito luego. Luego es entender el estado de la enfermedad cardiorrenal metabólica, que va del 0 al 3, y el 4 ya sería enfermedad clínica, cuando lamentablemente dio el evento, y ver cómo reducimos el riesgo cardiovascular. Promoción siempre va a ser lo primero, luego tratar los factores de riesgo, ya sea con las nuevas medicinas, con las medicinas actuales, con la actividad física y con la reducción de los Life Simple 8. Otra cosa muy importante que vamos a hablar un poco allá, un poco más adelante, es que ahora se hace una pesquisa para entender los factores adversos de determinantes sociales de salud. Se está removiendo la raza de la ecuación y ahorita hablamos un poquito más de eso. Y entender que vamos a reevaluar los factores de riesgo basado en lo que nos digan las guías, pero muy frecuentemente. Entonces, ahora tenemos el Prevent Score. Les acabo de hablar de que el riñón ahora se vuelve parte importante de nuestro día a día cuando estamos tratando de estratificar a nuestros pacientes. Pero ¿cómo llevamos esto? Lo ponemos. Pues vamos a tratar de entender esto. La Prevent Score va a incorporar la edad, el sexo, la tensión arterial, los valores de colesterol, todavía con el LDL, HDL y colesterol total, las medicinas en las cuales nuestros pacientes están tomando, la presencia no de diabetes, tabaco o exposición a tabaco, si el paciente fuma o no, la función renal, y además esa es la ecuación primordial. Pero además de eso, si nosotros pensamos que está indicado, ya sea por screening o porque el paciente es diabético, vamos a agregar la hemoglobina glicosilada cuando está indicado, y eso nos lo dejan a nosotros decidir. Vamos a medir la orina y las proteínas en orina también cuando esté indicado. Ya les voy a dar un poquito de guías de cuándo debemos hacer eso. Y lo otro es los determinantes sociales de salud, que son extremadamente importantes. Entonces vamos a eliminar la raza y entender que solamente por ser de una raza o de la otra, no. En algunos casos tenemos mayor riesgo cardiovascular, pero el determinante esencial ya por factores genéticos, pero el determinante esencial de
de cómo la raza está relacionada con mala salud cardiovascular es la de ventaja social, el poco acceso, el poco conocimiento, el poco acceso, etcétera, etcétera. Vamos a evaluar el riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular y recordamos que ahorita estamos incluyendo obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica como determinantes esenciales de la salud cardiovascular y estamos agregando insuficiencia cardíaca como evento que estamos tratando de predecir y prevenir. Entonces, ¿cuáles son los nuevos marcadores de riesgo que vamos a incorporar? De nuevo, la función renal reducida, que vamos a tratar de medir ya sea anualmente o en intervalos más frecuentes, según lo sea indicado clínicamente, dependiendo de las medicinas y o los factores de riesgo que tenga nuestro paciente. La albuminuria es una muy importante, se recomienda la detección anual, anual de la albuminuria, un signo de daño renal para personas con diabetes, con enfermedad crónica o en riesgo. Se mide mediante la relación de albúmina creatina en la orina. Los otros marcadores que vamos a incorporar ahora son los marcadores de salud metabólica, el índice de masa corporal, y también recuerda que podemos usar otros determinantes de obesidad como la central o la medición de grasa, dependiendo de lo que tengamos en nuestras clínicas. Y el azúcar en sangre es la otra, la hemoglobina glicosilada o equivalentes diagnósticos, dependiendo de los recursos que tengamos para entender si el paciente tiene prediabetes o diabetes y realmente cuantificar la disglicemia, que es algo extremadamente importante. Y ahora, ¿cómo usamos estas guías? Rápidamente entendemos que la meta de nosotros es promover la salud cardiovascular en toda la vida del paciente. Desde que el paciente nace, es adolescente y que es adulto joven, estamos entendiendo y tratando de modificar los factores de riesgo del síndrome cardiorrenal metabólico. Vamos a tratar de entender mientras el paciente se va volviendo más viejo, cómo mejorar los determinantes. Vamos en todo este tiempo estar pesquisando y entendiendo cuál es el estado del riesgo de enfermedad cardiorrenal metabólica del paciente. Y ya cuando llegamos a los 30 años, vamos a establecer el riesgo de salud cardiovascular con la ecuación de Prevent. Y luego de eso, nuestro trabajo es reducir los factores de riesgo y optimizar el manejo médico que estamos teniendo. Esta lámina la he hablado varias veces en nuestras presentaciones y aquí realmente lo que el único mensaje de esta lámina que es bastante ocupada y que la hemos visto probablemente la mayoría de nosotros es vamos a seguir entendiendo que el riesgo es bajo, intermedio, borderline, intermedio y muy alto, utilizando ahora el Prevent Score, pero por ahora vamos a seguir utilizando las mismas guías y vamos a tratar de entender cuáles son los factores, otros factores que modificamos, los revisamos y los individualizamos con nuestro paciente. Lo importante de todo esto es que esto es un manejo de prevención primaria al paciente. Estamos tratando de prevenir los eventos cardiovasculares y el manejo del estilo de vida saludable debería ser, está en lo más arriba, un cuadrito chiquito, pero debería ser más grande y más importante recordar que la reducción de riesgo cardiovascular va a ser una de las tareas más importantes y más difíciles realmente que hacer para la prevención cardiovascular. Ahora, el potencial de la inteligencia artificial, bastante. Veamos un poquito de eso. Y bueno, vamos a hablar de la interpretación de Electro como mejorada por la inteligencia artificial, que no nos va a quitar el trabajo, pero sí nos lo va a hacer más fácil, y por eso hacemos tanto research en este campo. Esto realmente empezó como una manera, una bola de cristal, tratando de ver, bueno, podemos agarrar este electro y predecir cosas. Y uno de los primeros estudios muy graciosos que se hizo en el 2019 con el doctor Ati a la Clínica Mayo, donde realmente trató de agarrar un electro, hizo cosas que no podemos hablar hoy porque llevaría mucho tiempo, de inteligencia artificial, con neural networks y estas cosas un poquito más sofisticadas que el síndrome cardiorrenal metabólico. Y realmente él dijo, bueno, yo puedo predecir si la persona tiene la edad de Edgar Ramírez o si tiene la edad del señor Mike que está en un ancianato por acá en Michigan. Entonces, fue bien interesante ese primer estudio, pero realmente eso llevó a muchos otros estudios en los que hemos estado involucrados durante los últimos años, donde decimos, bueno, con el electro podemos predecir o abrir esa bola de cristal y ver muchísimas cosas. Una de ellas fue algún trabajo que estuve haciendo con el doctor López Jiménez del año 2020, que es decir, bueno, podemos agarrar esa bola de cristal, aplicarlo al electro y decir, bueno, puedo predecir el calcio coronario
en la persona. ¿Y por qué? Porque es uno de los determinantes, una de las cosas que lo que podemos utilizar para reclasificar el riesgo de nuestros pacientes, pero que realmente no lo hay en todos lados y puede tener un costo significativo y por ende nos parecía extremadamente importante, ya que el electrodo lo tenemos la mayoría de los sitios. Lo que vimos con esto, voy a resumir un poquito el estudio, pero al final del día lo que vimos aquí es que el electro predecía con una sensibilidad aceptable, especificidad un poquito, en este primer estudio no tan buena, pero predecía en algo el calcio coronario elevado. Y aquí concluimos, el algoritmo del calcio coronario mostró un rendimiento equivalente en comparación con el algoritmo que solo incluía los factores de riesgo. Es decir, bueno, podemos tener alguna predicción equivalente a lo que hacía el pool cohort, probablemente. Entonces, algo ayudaba, pero veamos cómo mejoramos esto. Y este estudio lo publicamos en octubre del 2023 y evolucionamos un poco el algoritmo de calcio coronario y fuimos a la identificación y estratificación de riesgo de enfermedad coronaria por inteligencia artificial. ¿Y cómo hicimos esto? Aquí sí vamos a hablar un poquito. Bueno, agarramos la bola de cristal que estábamos hablando en aquel momento, reemplazamos a Edgar Ramírez y desarrollamos 3 modelos que estamos probando en este momento. Uno, calcio coronario mayor de 300, enfermedad coronaria obstructiva en pacientes que tuvieron cateterismo, y uno de los modelos que está bien interesante, que es predecimos aquinesis regional del ventrículo izquierdo en más de un segmento por electro, lo cual tiene un valor agregado bastante importante que se los voy a mostrar ahora. Entonces, en este caso, voy a hablar un poquito más de la cohorte, porque no estamos hablando de la cohorte del estudio epidemiológico de Roche, sino que tomamos más de 7 millones de pacientes en casi 70 hospitales relacionados con la clínica Mayo, y que tuvieron por lo menos un electro de 12 derivaciones. Agarramos las herramientas del Prevent Score o del Pool Cohort, en ambos casos las hemos probado, y determinamos, como les dije, enfermedad coronaria, calcio coronario, definimos enfermedad coronaria obstructiva y la quinesis del ventrículo izquierdo por electrocardiograma. Y en resumen, más adelante aquí, pudimos ver que la predicción mejoraba muchísimo con este tipo de modelo del calcio coronario. El área debajo de la curva era 0.88, para enfermedad coronaria obstructiva 0.85 y para aquinesis era muy buena, 0.94 por electro, un electro sencillo de 12 derivaciones, como lo hacemos en nuestras oficinas. Podemos obtener bastante información, además de los otros estudios que les mencioné hace poco. En esta lámina podemos ver que los números que el modelo predecía relacionaba con los niveles de calcio coronario, a la vez con el RAT score de la enfermedad coronaria cuando era obstructivo y con la quinesis del ventrículo izquierdo a la vez. Es decir, a más riesgo por electro, más probabilidad de tener en realidad la enfermedad. En ese mismo paper combinamos los algoritmos con el pool cohort todavía, porque es muy reciente el Prevent Score, pero se ve cuando lo hagamos con esos estudios, y vimos que en la mayoría de los casos había algún valor agregado cuando se utilizaba los algoritmos individualmente o en un score combinado que les voy a dar en. Luego dijimos, bueno, vámonos al mundo real? Porque hablamos de 7 millones de pacientes, a toda la clínica Mayo, 50 hospitales o algo así fue lo que les dije, pero ¿cómo funciona en el mundo real con las limitaciones que puede tener el estudio epidemiológico de Rochester? Ahí buscamos ese mismo corte de la que hablamos anteriormente para validar cómo funcionaba el pool cohort, y tratamos de probar los mismos algoritmos. Muy importante aquí, para resumir, tomamos 21.000 pacientes de más o menos 51 años, 6.4 tuvieron infarto y enfermedad cerebrovascular fatal o no fatal, y 13.2% fue otro outcome que vimos, que también incluía revascularización o muerte cardiovascular. Interesantemente, cuando combinamos los algoritmos, es decir, sumamos en los niveles de calcio coronario, obstructiva y aquinesis, pues, y eso nos da un score que va de 0 a 5, vemos que los pacientes que tuvieron hasta 5 de esos factores de riesgo tuvieron
riesgo extremadamente elevado que era independiente de los factores cardiovasculares del primer score. Lo mismo, algo similar con un hazard ratio de hasta de 4 cuando incluíamos el CVD Plus, o sea que agregábamos además de infarto, enfermedad cerebrovascular, revascularización y muerte. Es decir, podemos muy bien predecir con estos factores de riesgo una población que nunca vio el algoritmo original, sino que fue una validación externa en pacientes que nunca fueron tocados por la computadora inicial. Vimos una relación muy buena que era independiente de la mayoría de los factores, de todos los factores de riesgo del Prevent Score. Ahora vamos en esta última gráfica que tengo aquí, vemos cuando vemos en las categorías del Prevent Score, que son bajo, borderline, intermedio y alto, y en este momento vemos el algoritmo de calcio coronario que fue basado en normal, moderado o severo. Vemos que dos cosas importantes. La primera es, realmente hay bastantes, pero la primera es que en pacientes que son considerados bajo riesgo por el Prevent Score, el algoritmo de calcio coronario todavía hay pacientes que reclasifican y dicen, oye, este paciente está positivo por este algoritmo, está a un riesgo que casi más 6 veces más alto, pilas y ve qué podemos hacer ahí. Lo mismo vemos con unos números obviamente más bajos en los de riesgo en el riesgo intermedio y números significativos todavía, sobre todo en los de riesgo alto, pero esta paciente de riesgo alto, bueno, a lo mejor no son los que estamos tan preocupados. Yo estoy más preocupado por los de bajo riesgo que no, a lo mejor estamos considerando que no tienen nada de riesgo, y los de riesgo intermedio que a lo mejor no sabemos qué hacer. Esto nos puede ayudar ahí. Lo mismo cuando incorporamos el algoritmo de enfermedad obstructiva. Vemos que están en el grupo bajo, borderline e intermedio. Identificamos a personas que todavía están en riesgo o que podemos reclasificar su riesgo. El algoritmo de Akinesis, cuando nos informa también en los factores, en las personas de bajo riesgo, identificamos personas a bastante riesgo elevado, borderline, intermedio y alto. Es decir, en resumen, los algoritmos de la inteligencia artificial que están diseñados para predecir enfermedad coronaria, sí nos pueden ayudar a reclasificar a personas que están a riesgo elevado de eventos cardiovasculares. Es algo que poco a poco vamos a ir probando y tratando de incorporar la práctica clínica para ver cómo realmente nos está ayudando en este momento. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación y por su atención. Probablemente me tardé un poquito más del tiempo que me dieron, pero bueno, un placer a todos, un placer dar esta charla. Saludos a todos y estaré pendiente para las preguntas más adelante. Muchísimas gracias.